Bueno, muy bien. Entonces, en este momento vamos a mirar, bueno, reiteramos la bienvenida a cada uno de ustedes a este espacio académico de Semilleros de Investigación CREAC. Entonces, en este momento vamos a mirar cómo funciona la plataforma Classroom. ¿Sí? Voy a compartir pantalla y ustedes a partir de ahora ya podrán visualizar el espacio de trabajo. ¿No es cierto? Entonces, miren, esta es la plataforma dedicada a semilleros de investigación. Aquí básicamente hay, perdón, aquí hay 4 componentes, ¿no? Pero nos vamos a centrar en estos dos, en novedades y trabajo de clase, ¿sí? Aquí en novedades es un pizarrón virtual, aquí es una cartelera en el cual uno realiza anuncios. Aquí se notifican las diferentes actividades, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál fue la primera actividad? Participación en clase, dice aquí, ¿no es cierto? Más que todo participación en la sesión del semillero cerca, ¿sí? Entonces hay un espacio en cada semana en el cual ustedes deben escribir su nombre, ¿no? Como modo de respuesta o simplemente escribir la palabra presente, como ustedes prefieran, ¿ya? Si ustedes tienen, por ejemplo, en su cuenta algún seudónimo, entonces o modifique su cuenta de Gmail con su nombre real o, ¿no es cierto? Cuando esté participando, escriba su nombre y apellido completo, aunque le recomiendo que modifique más bien su cuenta. Mario aquí dice, ¿no es cierto? Publicó una tarea, envió aportes para socializar en la sesión. Aquí dejé, pues, para aquellas personas, ¿no es cierto? Los que van a participar, aquí carguen de alguna manera su presentación o su documento, ¿no es cierto? Que quieran socializar en el grupo. Porque, como les decía, este es un espacio colectivo. No únicamente la charla está a cargo mío, sino que interactuemos todos. Y aquí planteo una pregunta también sobre inquietudes de la actividad, ¿no? Miren que todo lo que voy planteando aquí aparece. Y esto es el material de la semana de hoy que vamos a trabajar, ¿no es cierto? Aquí, mejor dicho, más que el material está la notificación de que se va a realizar la reunión, la fecha y el día estipulado, y que hay unos materiales de apoyo a la reunión. Vamos a mirar ya en trabajo en clase, aquí, miren, está semana a semana, ¿no es cierto? Entonces, mire, por ejemplo, luego va a aparecer la semana 9, que es dentro de 8 días. Entonces, en esta semana 8, que es la que estamos arrancando, aquí van a aparecer eh, participación en clase. Mire, aquí es donde yo le comento que usted, al finalizar la sesión, escriba simplemente, como les comentaba, su nombre, ¿no? Esta participación en clase o en la sesión va a estar semana a semana, ¿no? Es una evidencia, además de la evidencia de Zoom, que ya tomé el pantallazo, ¿cierto? Ahora lo actualizo, le damos la bienvenida a Juan Carlos, que se acaba de conectar. Entonces, miren que son evidencias de su, digamos, de su participación. Envió aportes para socializar en la sesión, miren, en esta carpeta envían, ¿no? Hasta ahora han entregado 3 personas, ¿cierto? Pero aquí de un formato libre, ¿no es cierto? Ojalá en formato PDF porque hay que economizar espacio, tenemos espacio limitado, no ilimitado, sino muy limitado. Solamente hay 15 gigas para todas las materias y hay personas que cargan sus trabajos relacionados al proyecto, entonces hay que ser muy cuidadosos con el peso de la información. De acuerdo, hasta ahora 3 personas han entregado. Entonces, les recuerdo, por favor, vayan agregando aquí esta participación. ¿Listo? Nos vamos a centrar en esos 2 puntos. ¿De acuerdo? Hasta ahora hay inquietudes con respecto a la plataforma Classroom, que es la primera parte de la charla de hoy. Voy a volver. Voy a volver al escenario con ustedes. ¿Hay inquietudes? No, profe. No. Bueno, muy bien. Entonces, ahora en este momento vamos a hablar sobre la temática. Sobre la temática que está
destinada a esta sesión, la cual es la siguiente. Entonces, bueno, voy a compartir nuevamente pantalla y vamos a mirar la temática que es la poética del espacio, ¿cierto? Voy a ampliar. La poética del espacio. ¿Por qué vamos a manejar este tema? Recuerdan que una de las características del semillero es enfocarnos en el tema de la espacialidad, las percepciones, las emociones, ¿cierto? Entonces mire que la parte poética apunta precisamente, ¿cierto?, a concebir la arquitectura desde la emocionalidad, ¿sí?, desde los recuerdos, desde lo subjetivo, desde los valores muy personales que cada sujeto le da a un espacio, ¿ya? Entonces es muy importante que abordemos este concepto, la poética del espacio. No mirar el espacio únicamente como una máquina de habitar o un elemento funcional, sino también un lugar donde podemos explayar y desarrollar nuestras vidas, nuestra existencia, ¿sí? Entonces Gastón Bachelard fue un pensador, ¿no es cierto?, vital, ¿sí?, sobre esta corriente. Y vamos a hablar sobre su filosofía. Me voy a permitir leer esto. Si me preguntan cuál es el principal beneficio de la casa, debería decir: la casa alberga a quien sueña despierto, la casa protege al soñador, la casa le permite a uno soñar en paz. ¿Sí? Gastón Bachelard. Entonces miren que se mira la casa como algo más de eh, mirarlo como simplemente un espacio de permanecer, ¿sí? También habla sobre los sueños, ¿sí? Soñar despierto. Va más allá de la simple protección, ¿no? Recuerden que esa es una de las características de los seres humanos. Al inicio, en la época, digamos, en las eras primitivas de la existencia humana, únicamente la vivienda era para protegerse, ¿no? Era el hombre de la caverna. Pero después ya se empezó a dar un sentido, un significado a ese elemento de habitar, no verlo únicamente como simplemente para protegerse ya, sino que tenga unos significados que nos permitan expandir nuestra existencia, que nos permita vivir, ¿sí?, tener experiencias a través de este espacio. Entonces, miren, aquí aparece un concepto muy interesante que es sobre la fenomenología de la imaginación. Me voy a permitir leer esto y lo vamos a ampliar. La fenomenología de la imaginación estudia la imagen cuando ésta surge de la conciencia como un producto que nace desde el interior de los hombres, ¿sí? También estudia la imagen como producto de la conciencia. Entonces recuerdan, por ejemplo, a Kevin Lynch, también se mueve de alguna manera en esta línea, ¿no? Cuando él habla de la imagen de la ciudad, de todos los significados que le vamos a dar nosotros a un determinado espacio. Entonces, miren, aquí es algo interesante que dice: para acceder a la esencia de la imagen poética es necesario desprenderse de los hábitos intelectuales. Claro, porque es que estos procesos, ¿no es cierto?, de, de tener contacto con el espacio son muy subjetivos, ¿sí? Y cuando se refiere a los hábitos intelectuales, por decir algo, un sistema de investigación eh, positivista, por ejemplo, no podría desarrollar o no podría contemplar este fenómeno de estudio, ¿no? Por eso se habla de que en la fenomenología de la investigación arquitectura, ante todo es un paradigma, ¿no es cierto?, cualitativo, reflexivo, ¿cierto?, que nos permite interpretar esas diferentes formas de percepciones de los sujetos con respecto al espacio. Si bien es cierto, en arquitectura
Es importante la parte positivista, ¿no? Que el positivismo tiene que ver con las ciencias exactas, ¿sí? Medibles, que se pueden predecir, que se pueden calcular, que se pueden cuantificar, ¿no es cierto? Como por ejemplo metros cuadrados, técnicas constructivas, ¿no es cierto? Cantidad de usuarios, ¿no es cierto? Pero está la parte reflexiva, la parte del diseño, la parte de la experiencia, ¿no? Que es, digamos, la que más prima, ¿sí? O sea, aunque la arquitectura reúne de ambas, ¿no? La parte técnica, pero principalmente es un acto, el diseño es un acto cualitativo, porque está esta reflexión de los objetos y lo que queremos expresar. No hacer simplemente la arquitectura una máquina de habitar, sino hacer un espacio para vivir, ¿cierto? Para soñar, como dice Bachelard. Entonces, miren que ustedes cuando hagan el paradigma de investigación, ¿sí? El diseño arquitectónico, ¿no? Hasta ahora, pues, ¿no es cierto? Se lo concibe o se lo puede interpretar dentro del paradigma cualitativo principalmente, ¿sí? Así tenga de otros, como les dije, así tenga de otros paradigmas, pero es cualitativo. Bueno, muy bien. Si hay preguntas, por favor, pues no duden en intervenir. Vamos a continuar con la presentación. Entonces, miren estas inquietudes, ¿no? Estas preguntas que permiten generar una reflexión. ¿Cómo una imagen, a veces muy singular, puede aparecer como una concentración de todo un psiquismo? La imagen de un determinado espacio produce una reacción biológica, psicológica en los seres humanos. Entonces, ¿cómo una imagen a veces muy singular puede aparecer como una concentración de un psiquismo? ¿No es cierto? Esas preguntas. ¿Cómo también ese acontecimiento singular y efímero, que es la aparición de una imagen poética singular, puede ejercer acción sin preparación alguna sobre otras almas, en otros corazones, y eso, pese a todas las barreras del sentido común, a todos los prudentes pensamientos, complacidos en su inmovilidad? Entonces, esa pregunta, ¿no? ¿Cómo una pequeña imagen o una imagen sin preparación puede evocar tanto en un ser humano, ¿no? Entonces, miren, son preguntas que quizá uno de los que más se ha aproximado en resolverlas es Ponti, ¿no? Él hizo una tesis doctoral sobre las percepciones, que posiblemente estas preguntas no las vamos a responder en este momento, sino simplemente las vamos a dejar abiertas para que cada uno trate de reflexionar y buscar una respuesta. Sin embargo, más adelante, pues trataremos de hablar ya un poco, tratar de resolverlas de alguna forma desde la teoría de Ponti, de las percepciones. Bueno, muy bien, vamos a continuar. Entonces aquí, miren, me voy a permitir leer una poesía con respecto al espacio. Dice, paisaje. Yo quiero, para componer castamente mis églogas, acostarme cerca del cielo, como los astrólogos, y vecino de los campanarios, escuchar soñando sus signos solemnes, arrastrados por el viento, las dos manos bajo el mentón, desde lo alto de la buhardilla. Yo veré el taller que canta y que charla. Mire, por ejemplo, vamos a analizar esto, ¿no? Mire, para el taller es un espacio vivir. Mire, las chimeneas, los campanarios son mástiles de la cité, ¿cierto? Entonces, la cité es un modelo habitacional que vamos a ver más adelante, ¿cierto? Y los amplios cielos que hacen soñar con la eternidad. Es grato, a través de las brumas, ver nacer las estrellas en el azul, la lámpara en la ventana, los vaos del carbón trepar al firmamento y la luna volcar su pálido encantamiento. ¿Sí? Mire, habla de los pequeños detalles que ocurren dentro de un espacio, ¿no? La chimenea y, y la conjugación de todas estas, cómo genera unas percepciones, ¿no es cierto?, unos significados de experiencia de vida de cada uno de nosotros dentro del espacio. Yo veré las primaveras, los estilos, los otoños, y cuando llegue el invierno de las nieves monótonas,
Cerraré por todas partes portezuelas y postigos para, edificar en la noche mis féricos palacios. Entonces soñaré con horizontes azulados, jardines, surtidores, llevando en los alabastros besos, pájaros cantando noche y día, todo cuando el idilio tiene de más infantil el motín atronando vanamente en mi ventana. No haré levantarme frente de mi pupitre, porque estaré sumergido en esa voluptuosidad de evocar la primavera con mi voluntad, extraer un sol de mi corazón y hacer de mis pensamientos ardientes una tibia atmósfera. Miren, entonces, eso es interesante de la arquitectura, ¿no? No únicamente pensar un espacio de manera funcionalista como nos lo ha indicado el Neufert, ¿no es cierto? Un libro de Neufert, El arte de proyectar en arquitectura, que es muy funcionalista y no evoca, digamos, estos sentidos, ¿no es cierto?, poéticos del espacio. Eh, el funcionalismo, ¿no es cierto?, difícilmente se centra en estos elementos, simplemente se centra en la función. Pero ya el posmodernismo asume una crítica al funcionalismo, ¿no es cierto?, y ya evoca precisamente el posmodernismo este tipo de aspectos de la poética del espacio, entre ellos, como les comentaba Rogelio Salmona, si ustedes miran las obras de él, está que es la poética del espacio a través de elementos de ambientación espacial como el agua, el sonido, las texturas, ¿no es cierto?, entre otros aspectos. Entonces, miren, esta es lo que les comentaba, ¿no? Modelo habitacional de la Cité, Chile, ¿no? Entonces miren que son elementos sencillos, pero que nos puede evocar algo. Por ejemplo, el simple hecho de tener aquí, miren, estas plantas, ya nos puede evocar algo a nosotros, ¿sí? Mire, por ejemplo, el desgaste, ¿no es cierto?, que podemos ver aquí en este elemento arquitectónico, mire, puede ser también evocar algo. Las plantas, estos materiales también nos puede evocar, ¿sí? Estas texturas, mire cómo todo conjuga, los colores, mire, nos empieza a evocar también algo. Por eso es importante que ustedes desde los talleres lleguen, ojalá, a estos detalles, mire, porque eso es lo que le da significado al espacio, le da vida, le da espíritu, ¿ya? Y estos pequeños detalles, estas imágenes pueden producir grandes percepciones. A la muestra de ello podemos ver aquí este expresionismo catalán de Gaudí. Mire, por ejemplo, cómo a través de estos recortes, ¿no es cierto?, estos mosaicos, mire, se puede generar también, da una percepción. Por ejemplo, mira, aquí estás, en esta cubierta, mire, estas diferentes texturas, geometrías, también evocan algo, ¿cierto? Pueden evocar cada uno de nosotros. Miren, por ejemplo, acá atrás, estos edificios que al parecer pueden ser fuera de contexto funcionalistas, mire, son máquinas de habitar, pero esto, mire, ya evoca ya la percepción a otros conceptos ya un poco más allá del funcionalismo, ¿sí? Y esto nos puede generar experiencias, evocando la poética de este espacio. Entonces, Gastón Bachelard, dentro de uno de sus libros, ¿no es cierto?, mejor dicho, en el libro La poética del espacio, aborda un capítulo que es La casa del sótano a la guardilla, el sentido de la choza. Entonces, miren aquí, vamos a ver algo muy interesante. Vamos a reforzar las ideas que hablamos anteriormente. Entonces, por ejemplo, la casa es el primer universo de la cotidianidad, ¿sí? Se proyecta como un auténtico microcosmos, una unidad de imagen y recuerdo. Aquí les comentaba a muchos de ustedes, ¿no? Probablemente, no sé, algunas, digamos, algunas escuelas de arquitectura, posiblemente nos ha dado el caso de que, o metodologías particulares, de en primer semestre casi que restarle importancia, decir que esta casa no es la correcta, ¿no? Que la casa típica que hay que deconstruir
romper el paradigma de la casa, pero es que cuando llegan al primer semestre muchos traen esta idea, pero no es que sea mala la casa, no es que sea mala, sino es valiosa porque tiene todos los significantes personales, sino que se invita aquí en la academia a explorar nuevas formas, pero no hay que restarle el valor a esto. Esto tiene un valor, el hecho de que ya tiene un significado personal, individual, ya tiene un valor grande, ¿no? Entonces es un error decir, no, esa es la casa que nos sirve, hagamos todo de constructivista. No, no. O sea, pueden deconstruir, pero sin restarle el valor a la vivienda tradicional. Entonces, por ejemplo, miren, les voy a indicar la siguiente imagen. Por ejemplo, ahí está, miren. Aquí hace alusión esta parte, ¿no es cierto?, como un microcosmos, ¿cierto? Mire, ahí está el microcosmos, lo que en la cosmogonía andina se llama la chagra, el universo dentro de la vivienda, ¿no es cierto? Entonces, mire que tiene un valor muy potente la vivienda tradicional. ¿Sí? Ahí hay unas formas de vida, hay unas costumbres, unos valores muy propios de esa vivienda. Y para la persona que la habita es una experiencia grande estar ahí. Nosotros no podemos, digamos, juzgar simplemente por la estética. Ah, es una casa, ¿no es cierto? Es una casa tradicional, ¿no? Sí, tiene un valor grande, que les comentaba, ¿no? Patrimonio material e inmaterial también por las formas de vida, ¿sí? Entonces, ojo con los significados de cada una de los espacios. ¿Y qué me dicen de esto? Miren, también tiene, ¿no? Miren, esta cocina tiene un calor, una atmósfera, que vamos a ver más adelante el tema de Peterson, top de atmósferas, miren, muy especial. ¿Sí? Esto de los cuyes le da una atmósfera a esta cocina campesina, ¿no es cierto? Que sea única. Y eso puede ser un universo, unas formas de percibir de los habitantes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en este momento voy a hacer una pausa porque esta sesión en Zoom solamente dura 40 minutos, entonces voy a dejar aquí y ya les envío el enlace al correo y al WhatsApp para que por favor se reconecten en la segunda parte. ¿Listo? Entonces me voy a quedar aquí hasta que dure la sesión. Si se corta, ya les reenvío la, la nueva invitación, ¿vale? O sea, en cualquier momento aquí se va a cortar, pero estén pendientes de la nueva invitación. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar esta diapositiva. Todo espacio realmente habitado lleva como esencia la noción de casa. La imaginación trabaja en ese sentido cuando el ser ha encontrado el menor albergue. Entonces, mire, la imaginación construirá muros, confrontará ilusiones de protección o se resguardará del mundo. Entonces, el ser amparado sensibiliza los límites de su albergue, vive la casa en su realidad y su virtualidad con el pensamiento de los sueños. Mire, o sea, todo esto que evoca que siempre, o en la mayoría de los seres humanos, está el tema de la protección. No únicamente la va a esa percepción, ¿no es cierto? Muchas veces consciente o inconsciente, no únicamente la va a buscar, digamos, dentro de la vivienda, sino también en los diferentes espacios, ¿no es cierto? No únicamente habitacionales, sino puede ser, no sé, espacios institucionales, comerciales, ¿cierto? Diferentes recreativos, culturales, ¿sí? Siempre va a necesitar esa sensación de protección de alguna manera el ser humano, según Bachelard, ¿cierto? Y vamos a esta siguiente diapositiva. Y miren, por ejemplo, aquí está esta imagen del aeropuerto de Beijing de Zaha Hadid. Ahí está presente, ¿no? No únicamente también el tema de la protección, sino también algunas percepciones. Entonces miren que la poética del espacio no únicamente se refiere a lo tradicional, ¿sí? Sino en definitiva también a las diferentes percepciones o significados o reacciones que le demos a cualquier tipo de espacio que nos evoque
importante es evocar. Entonces, por ejemplo, miren, saltamos de una cocina mire, con cuyes, hierba y cantinas, ¿no es cierto? Y muros desgastados a este espacio futurista de Zaha Hadid. ¿Sí? Entonces, eso es lo que deben de evocar ustedes con la arquitectura, ¿ya? Esas percepciones. Merleau-Ponty, a ver si lo miramos más adelante, él habla, por ejemplo, de que el espacio debe dejar huella en los seres humanos. ¿Sí? Por ejemplo, hay diferentes teorías del espacio, ¿no? Está la teoría de, digamos, de la filosofía griega, ¿no? ¿Sí? Luego viene la teoría del espacio, ya que se maneja con la escuela funcionalista. Y finalmente la que hoy, digamos, los teóricos, eso lo vamos a profundizar más adelante. Luego los teóricos ya se han enfatizado aquí en el tema de la percepción. De hecho, Palasma nos dice de la arquitectura, ¿no es cierto? Los ojos de la piel, cómo también percibe la arquitectura únicamente con la vista, sino con los sentidos, con la piel, ¿cierto? También habla del olfato, del oído, ¿sí? Entonces, miren, son formas de producir arquitectura desde este enfoque. Entonces, miren, la choza para Bachelard se muestra como la base fundamental de la función de habitar. Es la planta humana más simple, lo que no necesita ramificaciones para poder subsistir. Como la choza como forma básica de habitabilidad. Y la casa es uno de los mayores poderes de integración para los pensamientos, los recuerdos y los sueños del hombre. En esta integración, el principio unificador es el ensueño. Así la casa no se vive solamente al día al hilo de una historia, en el relato de nuestra historia. Por los sueños, las diversas moradas de nuestra vida se penetran y guardan los tesoros de los días antiguos. Entonces aquí está el recuerdo, ¿no? Yo les decía, por ejemplo, en clase la vez pasada, les comentaba que es posible que la casa de los tíos o de los abuelitos no sea diseñada por arquitectos, pero guardan los recuerdos vitales, ¿no? Cómo esas experiencias quedan grabadas en los recuerdos de infancia, en algunos espacios determinados que ustedes tienen. Bueno, muy bien, entonces vamos a finalizar esta primera parte con este video, con este enlace que tenemos aquí. Nos quedan 3 minuticos de video. En 3 minutos ya tenemos que iniciar una nueva sesión.
Bueno, muy bien, lo vamos a dejar ahí. Entonces, miren, la poética del espacio también hace alusión a el tema de los objetos, ¿no? Valores particulares a diferentes objetos que se pueden dar en la vivienda. Entonces, ya les envío la segunda parte. Muchísimas gracias.